Vamos con más cosas. Este oficio nos ofrece muchos regalos, como por ejemplo recibir hoy en el plató a Rosa Montero, la ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2017. Recopila en esta obra Cuentos verdaderos, sus crónicas y reportajes aparecidos en prensa durante la década de los 80, entre los 70 y 80. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Un placer. Muchas gracias, Arantxa. Eres un encanto. Gracias. Encantada de que estés con nosotros. Tenemos aquí una década de crónicas y reportajes en El País, entre el 78 y el 88. Eso es. Y la realidad es que parecen cuentos por cómo están narrados. Sí, bueno, por eso le puse ese título, Cuentos verdaderos, ¿no? La verdad es que me sorprendió cuando me pedí a la editorial que buscaran, porque yo no guardo nada de lo que he escrito y luego además soy un desastre de memoria, no me acuerdo de nada. Y pedí que me buscaran en hemeroteca y tal, y me trajeron a estos y me sorprendió esto que dices, que la mayoría tienen una forma como si fueran totalmente narrativa, como si fuera ficción, pero todo lo que se cuenta es verdad, absolutamente todo, por eso se llaman cuentos verdaderos. Es decir, si en uno de los reportajes, en uno de los cuentos esos, digo, que fulanito cruzó la calle, entró en el bar Brillante y se tomó un carajillo, es porque yo fui a ese bar y hablé con el camarero y me dijo que se tomó un carajillo, si no, no lo pongo. No se puede adornar, en realidad, como en un cuento. ¿Cómo surge este viaje en el tiempo a la primera década de la democracia? Por casualidad, como siempre. Me llamaron hace un par de años César Vallejo y Ángeles Gallardo, que han hecho un reportaje de televisión sobre el juicio del Nani. Maravilloso reportaje, por cierto. Lo estaban haciendo. Entonces, el juicio del Nani fue un juicio de 1988 esencial para la democracia española, porque fue la primera vez que se sentó en el banquillo, se juzgó y condenó a una mafia policial tremenda que organizaba atracos en joyerías y luego asesinaba a los atracadores. Tremendo. La primera vez que se metió mano a esas cloacas que venían del franquismo y tal. Entonces, como yo cubrí ese juicio, pues estos chicos me llamaron y me querían entrevistar. Y yo dije, fenómeno, fantástico, pero yo no me acuerdo de nada. Y además no guardo. ¿Tenéis las crónicas? Sí, me mandaron las crónicas, me las leí. Y me quedé pasmada, porque era como realmente un viaje al pasado y asomarse a un pozo de reptiles que se me había olvidado, ¿sabes? Esas cloacas que te digo de aquella época se me había olvidado. Entonces me dijeron, es que están muy bien, me dijeron, deberías publicarlo, pero claro, eso es un cachito así nada más, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor hay otras crónicas curiosas también que te dan esta misma sensación de este viaje en el tiempo, de este encontrarte con un mundo que es como Marte, parece Marte. Y le pedí a la editorial que buscara y efectivamente me quedé sorprendidísima, sí. Hablas del juicio en el prólogo y de hecho es la historia, ¿no? Es la que termina, sí, porque no he tocado nada, las crónicas están tal como estaban, solo he corregido las erratas y están colocadas en orden cronológico, así que empiezan en el 78 y terminan en el 88. Sí. La matanza de los abogados de Atocha, desconocida esta historia, el 23F, la visita del Papa Juan Pablo II a España. Esa fue tronchante, esa me río. Ahora lo he leído y me he reído mucho. Una gira de Miguel Ríos. La gira, Rock and Ríos, que ha sido la gira del 82, la gira rockera más importante que se ha hecho en este país. Y entonces me metí, se llama El diario de una groupie, se llama el reportaje, me metí en el autobús con ellos y me fui con ellos de gira y bueno, te lo lees ahora también, te tronchas, pero es que además ves un país cutre y chorizo. Entonces, ahora sigue habiendo corrupción, pero como con más pompa, ¿no? Entonces era una choricería a pie de calle, ¿no? Usas mucho ese término de era toda una chorizada, ¿no? Sí, una chorizada total, sí. Pero también el horror de la heroína o el terrorismo, ¿no? El terrorismo, en esa época... sí. ETA mataba a 80 personas al año, 90 llegó a matar al año. Una cada 3 días, o sea, era una cosa espantosa, eran años muy difíciles. Ves esto y queda una sensación de logro de lo que ha hecho este país, de dónde veníamos, un país pobrísimo, los fondos europeos hicieron mucho, un país sin desarrollo democrático, sin desarrollo de derechos, la gente sin garantías de nada, no había nada, o sea, no había, se nos ha olvidado, pero hasta mediados de los 80 no ha habido plena escolarización en este país. Es decir, que hasta mediados de los 80 tenías un hijo o una hija y si no podías pagarle una escuela privada,
A lo mejor no conseguías encontrarlo en una plaza y se quedaba sin escolarizar, hasta mediados de los 80. En el 81 se legalizó el divorcio por primera vez, bueno, y luego los datos de paro, los trabajos, la corrupción, como tú decías. La corrupción tremenda, la corrupción de las instituciones, de las fuerzas policiales, que todo eso, es que eso indica el camino que hemos hecho, porque hoy, por ejemplo, en las encuestas estas de apreciación de las instituciones, pues por ejemplo la Guardia Civil y la Policía salen en lo más alto de apreciación, cuando venimos de esos abismos, ¿no? Entonces, realmente este país ha hecho un camino enorme y ya te digo, al final lo cuento, ¿no? Al final digo, qué satisfacción este camino que hemos hecho, pero por otro lado también qué miedo, porque siempre se puede revertir, está ahí, en un pasado cercano hay que defender cada logro, hay que defenderlo con uñas y dientes. Todos los días. ¿Cómo has hecho la selección de los temas? Porque decías que había cosas que, ¿no? Como tú decías, ni te acordabas. No, había cosas que no me acordaba, cosas que recordaba, sabía que lo había hecho, pero no me acordaba muy bien cómo era. Bueno, en total salieron, me encontraron como 4 más o así de esa época. Podía haber cogido muchos más porque he hecho... Y seguro que hay más que no han encontrado, ¿no? Porque no están digitalizados los reportajes del País Semanal, que es donde salieron, no están digitalizados, es difícil, hay que ir a hemeroteca. Entonces simplemente quité como 3 o 4 nada más por espacio, porque ya es un libro bastante gordo, quité los 3 o 4 que me parecieron menos interesantes hoy en día, pero vamos, que la selección han salido casi como están. Casi todos. Entiendo que releyendo también te habrá impactado algo, ¿no? ¿Cuál ha sido el que dices? No, me han impactado todos, es decir, porque es un viaje como a Marte, ya digo, a una España muy distinta, a un mundo muy distinto, ¿no? Pero hay temas, como tú has citado ya, así como muy pomposos y sonoros, el relato del 23F, que parece una novela, el relato de la matanza de los abogados de Atocha, que es uno de los traumas de mi generación, un drama atroz, pero que parece tal cual sacado de una novela policíaca también, tremendo. Todos esos son así como temas, lo mismo el juicio del Nani, temas muy importantes, pero a mí los 2 que más me han gustado son 2 pequeñitos, pero que me parecen tan tiernos y tan curiosos, que es el de cuando me fui unos días con el teatro chino de Manolita Chen, que era lo que llamaban el cabaret de los pobres, y luego el otro también, el de los luchadores del campo del gas en Madrid, que eran luchadores como los luchadores mexicanos, ¿no? Que llevaban caretas, que uno se hace el malo, otro se hace el bueno. Bueno, es que el ambiente que refleja eso me parece alucinante y me enternecieron tanto esa gente, ¿no? Buenísima gente en unas condiciones de vida durísimas. Percibes en la elección de los temas también que te gusta mucho lo canalla, ¿no? Esto estoy diciendo, no solo lo canalla, sino lo lumpen, esa zona ya en donde la sociedad empieza a entrar en la sombra, ¿no? Que podría ser el teatro chino, podría ser lo del campo del gas, pero es donde ves a la gente. Para mí siempre me ha interesado esa parte, porque en la vida que vivimos, ¿verdad? Es una... La vida de clase media, digamos, y tal, es una vida maquillada por las convenciones, ¿no? Y está un poco oculta, ¿no? Como si lleváramos la capa de invisibilidad de Harry Potter. Y cuando ya te vas acercando a esa zona más, eso, en los extremos sociales, pues la vida se manifiesta para mí de una manera mucho más clara, ¿sabes? O sea, es como la vida en carne viva, dicho sea redundantemente. Entonces, pues a eso es lo que te digo, de repente son los 2 que más me han gustado, han sido esos, porque es que palpita la vida allí. ¿Te ha llevado también a la reflexión sobre los cambios que ha vivido el periodismo? ¿O cómo era en aquella época? Bueno, una cosa que me ha sorprendido mucho cuando leí todos los cuentos es que es que la mayoría tienen esa construcción como si fueran ficción, ¿no? Y hoy no se usa ese periodismo. ¿Por qué? No porque no haya gente que pueda hacerlo, sino porque es mucho más caro, porque como tienes que documentar hasta la cosa más pequeña, te lleva mucho más tiempo. Y llevamos 20 años haciendo la travesía del desierto. En los medios de comunicación las empresas están bajo mínimos y no pagan el tiempo. Al contrario, ahora la gente, los periodistas tienen que ser como mujeres y hombres orquesta, ¿no? Que hacen noticias para el periódico, vídeos para YouTube, luego también para el digital. Luego me están chivando cositas, ¿eh? Sí, ¿no? Vengan y dicen, nos suena. Nos suena, claro. Así que no te pagan, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Sí.
¿Qué papel tenían en aquella época las cabeceras de bueno, los periódicos? Mira, los medios de comunicación son esenciales para el establecimiento de una democracia y, de hecho, en este proceso de democratización que cuento en esa década tremenda, pues los periódicos, los medios de comunicación en España fueron esenciales. El País fue importantísimo, pero todos, ¿no? Y son muy importantes para la democracia. Entonces, lo que pasa es que ahora llevamos, como digo, 20 años en una crisis de medios brutal en todo el mundo, y llevamos también 20 años en una progresiva crisis del sistema democrático, que está ahora cada vez más deslegitimizado que nunca, ¿no? Hay una crisis de credibilidad del sistema democrático. Van muy unidas, te diré que van muy unidas. En los últimos 20 años se han perdido en el mundo el 95% de las cabeceras de los periódicos. Eso es un empobrecimiento, no solo periodístico, es un empobrecimiento político, es un empobrecimiento social y es un empobrecimiento democrático. Entonces, es un problema. ¿Echas de menos el periodismo? Nada. Nada. No, sigo haciendo artículos, pero ya hace mucho que no hago entrevistas y que no hago reportajes ni crónicas, porque empecé con 19 años, me he pasado décadas trabajando como un perro y que ahora prefiero hacer otras cosas. Rosa, tienes encuentro hoy con los lectores a las 7 en la librería Ramón Llull en la calle Corona 5. ¿Te Cierto. gusta el contacto? Sí, me gusta mucho. Es muy, lector. Mira, el arte es comunicación y si no hay alguien al otro lado no tiene sentido, entonces es lo que te da la vida. Encontrarte con los lectores te da la vida. Bueno, y a nosotros nos da la vida también encontrarnos hoy con alguien como tú, Rosa. Muchas gracias, Arantxa. Un placer estar contigo Un gustazo. en este ratito. Gracias, cariño. Gracias.